Buenos días amigos y seguidores del canal de Efemérides Mexicanas e Internacionales. Hoy es día 10 de enero del 2023. Vamos a dar paso a la lectura de algunas de las efemérides. Pero primero te recuerdo que aquí en México normalmente los lunes de cada semana o algún día entre semana, dependiendo de las condiciones ambientales, en las escuelas mexicanas se acostumbra a hacer una ceremonia de honores a la bandera y se incluye en la parte final, una vez que ha cerrado la parte más formal, la lectura de efemérides mexicanas. Normalmente se leen entre 6 y 8 efemérides, a veces hasta 9, 10, pero es raro. Sin embargo, en ese contexto escolar no se aprecia la importancia histórica de las mismas. Sin embargo, sigue siendo un elemento para el conocimiento de nuestro país en su devenir histórico, por lo menos en parte. Y bueno, en 1765 nace en Perú Fray Melchor de Talamantes, quien lucha por la independencia de México. Obviamente pues tuvo que venir para acá y estuvo con varios activistas antes del proceso de independencia de Miguel Hidalgo. Él fallece el 9 de mayo de 1809, no le tocó la lucha armada. En 1847, la ciudad de Los Ángeles es ocupada por segunda y definitiva vez por las fuerzas estadounidenses comandadas por Robert S. Stockton y Stephen Kearny durante la intervención estadounidense en México, quedando así anexada a Estados Unidos, uno de los robos de territorio más grandes de la historia. En 1854 nace el político mexicano Ramón Corral, vicegobernador y gobernador de Sonora. En la guerra contra los yaquis cobró fama nacional después de que tomó prisionero a su líder Cajemé. Su manera de reprimir a los yaquis fue conocida como totalmente brutal. En 1900 es regente del Distrito Federal y 3 años después secretario de Gobernación. Fue vicepresidente de México de 1904 a 1911 y fallece el 10 de noviembre de 1912. Obviamente todo esto dentro del porfiriato. En 1957 fallece la escritora Gabriela Mistral. Ella, de origen chileno, vino a México en julio del 1922 para estudiar biblioteconomía, pero también colaboró entonces con José Vasconcelos en diversas tareas educativas. Tuvo una segunda estancia en el país como cónsul de Chile en Veracruz, colaboradora del Diario del Sureste de Mérida, Yucatán, La Falange, El Maestro, Revista de Revistas en 1923, entre otros. Y nace el 7 de abril de 1889 en Vicuña, Chile. Un personaje muy querido dentro del ámbito de los maestros, porque fomentó mucho el entendimiento de cómo educar a los mexicanos de una manera funcional, útil y humanista. En 1980, en la Ciudad de México, un incendio destruye el histórico árbol de la Noche Triste, bajo el que Hernán Cortés, se supone, de acuerdo a la leyenda, lloró su derrota, una de las pocas que tuvo en México. Desgraciadamente no se supo ni qué fue ni cómo fue. Ahora tenemos ahí un tocón medio cubierto, medio cuidado, que en realidad ya nadie sabe ni por qué ni para qué, porque obviamente se ha perdido el contexto en el que se pretendió apoyarlo, conocerlo. En 1989, en México, Joaquín Hernández Galicia Laquina, quien fuera dirigente del Sindicato de Trabajadores Petroleros, es detenido por presuntas acusaciones de lavado de dinero y malversación de fondos del sindicato. Recordemos que estamos al 10 de enero. El día 1 de diciembre entró en funciones el presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, y entonces necesitaba dar su golpe estratégico para que la gente creyera que realmente iba a funcionar contra la corrupción, y esta fue la víctima. En 2005 muere el compositor mexicano Jesús Chucho Elizarrarás, autor del tema Tierra de mis amores, donde plasma su visión particular de su natal Guanajuato. Él había nacido en 1908. Al respecto de este personaje tan importante, te tenemos una semblanza. Puedes ir a verla
Te la anexamos ahí en la parte de abajo, en la liga, para que vayas a leer acerca de este personaje. En 2006 muere el tenor mexicano David Portilla, considerado uno de los más importantes cantantes y representantes de la ópera mexicana. Él había nacido el 10 de septiembre de 1933. Para 2008 tenemos reportada la muerte del escritor y poeta oaxaqueño Andrés Enestrosa, quien destaca también como narrador, ensayista, orador, político e historiador de nuestro país. Una de sus grandes contribuciones ha sido la fonetización del idioma zapoteco y su transcripción al alfabeto latino. Él había nacido el 30 de noviembre de 1906. Y por último mencionaremos que en 2017 fallece el bailarín, coreógrafo y académico mexicano Rogelio Castorena Arellano, fundador del ballet El Poxcali en 1970, con el que abre brecha para la danza en el municipio de Ensenada, Baja California. El grupo folclórico participa en programas como Sábado Gigante y México, Magia y Encuentro. Él había nacido el 22 de febrero de 1943. Las efemérides están constituidas por hechos, acontecimientos políticos, religiosos, deportivos, del espectáculo, científicos inclusive, aunque muchas veces nos centramos en la mención de los nacimientos y los fallecimientos, pero indicando alguna de sus aportaciones de estos personajes de los que hablamos. Bueno, si te gustó este video, por favor dale un me gusta, por favor déjanos un comentario, por favor suscríbete al canal para que siga creciendo el número de personas interesadas en conocer sobre efemérides, la historia a través de este elemento pedagógico. Muchas gracias.